Imagina por un momento que el dinero que guardas en tu cuenta bancaria, el dinero con el que pagas tu alquiler o tu hipoteca, el dinero que recibes cada mes como salario, de repente pierde una parte importante de su valor sin que tú hayas hecho nada malo. No porque tu banco haya quebrado, ni porque tu país esté en guerra, sino porque en algún lugar del mundo dos o tres países tomaron decisiones estratégicas sobre sus reservas monetarias y esas decisiones desencadenaron un efecto dominó que llegó hasta tu bolsillo. Esto no es ciencia ficción ni un escenario apocalíptico, es exactamente lo que puede ocurrir cuando cambian las reglas del juego monetario internacional, y es precisamente lo que está empezando a suceder ahora mismo. China está moviendo fichas en un tablero que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existía, y cada movimiento que hace tiene consecuencias directas sobre el precio de la gasolina que pagas, el costo de los productos que compras en el supermercado, la estabilidad de tu empleo y el valor real de tus ahorros. Pero vayamos por partes, porque esta historia es fascinante y aterradora a partes iguales. Y para entenderla necesitas saber cómo funciona realmente el dinero a nivel global, algo que las escuelas no enseñan y los noticiarios apenas mencionan. Durante décadas el mundo ha funcionado con un acuerdo tácito. Cuando un país necesita comprar algo a otro país, lo hace usando dólares estadounidenses. Si Japón quiere comprar petróleo a Arabia Saudita, paga en dólares. Si Alemania importa cobre de Chile, paga en dólares. Si un empresario en Nigeria quiere comprar maquinaria fabricada en Corea del Sur, tiene que conseguir dólares para hacerlo. Este sistema le ha dado a Estados Unidos un poder descomunal, porque básicamente significa que el mundo entero necesita constantemente dólares para comerciar, y la única forma de conseguir esos dólares es vendiendo cosas a Estados Unidos, prestándole dinero a Estados Unidos o atrayendo inversiones estadounidenses. Es como si en tu ciudad hubiera un solo banco, y para comprar cualquier cosa, incluso entre vecinos, todos necesitaran usar los billetes que ese banco imprime. Ese banco tendría un poder enorme, ¿verdad? Podría cobrar comisiones, decidir a quién le presta y a quién no, e incluso amenazar con cerrarle la cuenta a quien no le caiga bien. Pues eso es exactamente lo que ha significado el dominio del dólar, un poder sin precedentes para influir en la economía global. Ahora China ha observado este sistema durante años y ha llegado a una conclusión estratégica. Depender del dólar es depender de Estados Unidos, y depender de Estados Unidos significa estar expuesto a sus decisiones políticas, sus sanciones, sus prioridades y sus crisis. Entonces, ¿qué ha hecho China? Ha comenzado a construir pacientemente una red comercial alternativa donde el yuan, su propia moneda, juega un papel cada vez más importante. No lo ha hecho de golpe, porque eso sería suicida económicamente hablando. Lo ha hecho despacio, firmando acuerdos bilaterales con decenas de países, creando bancos de desarrollo alternativos, estableciendo líneas de crédito en yuanes y, lo más importante, convenciendo a sus socios comerciales de que aceptar yuanes en lugar de dólares no solo es posible, sino conveniente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque China no está simplemente ofreciendo su moneda como alternativa, está respaldando esa oferta con algo muy concreto: acceso a su gigantesco mercado interno, financiación para proyectos de infraestructura, tecnología avanzada y, sobre todo, estabilidad en las relaciones comerciales sin las condiciones políticas que tradicionalmente impone Occidente.
Rusia fue uno de los primeros en entender el mensaje después de las sanciones occidentales que siguieron a eventos geopolíticos recientes. Rusia se encontró en una posición donde seguir usando el dólar significaba darle a sus adversarios un arma directa contra su economía. Así que hizo algo que hace una década hubiera parecido impensable. Comenzó a reducir drásticamente sus reservas en dólares y a aumentar sus tenencias en yuanes, en oro y en otras divisas. Y no solo eso, empezó a comerciar directamente con China usando sus respectivas monedas nacionales, eliminando por completo al dólar de la ecuación. Piensa en lo que esto significa: dos de las economías más grandes del mundo haciendo negocios entre ellas sin usar dólares en absoluto. Es como si en tu barrio dos de las tiendas más grandes decidieran intercambiar productos directamente entre ellas sin pasar por el banco central del vecindario. Al principio parece un detalle menor, pero si más tiendas empiezan a hacer lo mismo, el banco pierde poder, pierde influencia, pierde la capacidad de controlar el flujo de transacciones. Exactamente eso es lo que está ocurriendo a escala global. Brasil, uno de los gigantes económicos de América Latina, también ha comenzado a hacer movimientos similares. Ha firmado acuerdos con China para comerciar en monedas locales, evitando el dólar. Arabia Saudita, el país que durante décadas fue el pilar del sistema del petrodólar, está considerando aceptar yuanes por su petróleo, algo que hace unos años hubiera sido geopolíticamente imposible. India, a pesar de sus tensiones con China, también está explorando mecanismos de comercio que reduzcan su dependencia del dólar. Y la lista sigue creciendo. Irán, Turquía, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, todos estos países están experimentando con alternativas al dólar en sus transacciones internacionales. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, para tu vida diaria, para la persona común que no es economista ni opera en mercados financieros? Significa mucho más de lo que imaginas. Cada vez que un país grande decide reducir su dependencia del dólar, está esencialmente vendiendo bonos del Tesoro estadounidense, está sacando dólares de circulación en los mercados internacionales, está disminuyendo la demanda global de esa moneda, y cuando la demanda de algo baja, su valor también baja. Si el dólar pierde valor frente a otras monedas, Estados Unidos tendrá que pagar más por todo lo que importa. Electrónica de Asia, automóviles de Europa, petróleo de Medio Oriente, productos agrícolas de América Latina. Y esos costos más altos se traducen directamente en inflación, en precios más altos en los supermercados, en gasolina más cara, en todo más costoso. Pero el efecto no se queda solo en Estados Unidos, porque la economía global está interconectada de maneras que la mayoría de la gente no alcanza a comprender. Si Estados Unidos enfrenta inflación, la Reserva Federal, su banco central, sube las tasas de interés para controlarla. Y cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben, el dinero de todo el mundo fluye hacia allá buscando mejores rendimientos, lo que significa que sale dinero de los países emergentes, de las economías en desarrollo, provocando crisis de divisas, encarecimiento del crédito, quiebras de empresas que tenían deudas en dólares, pérdida de empleos y recesiones locales. Es un efecto cascada brutal. Te invito a que te detengas un momento y reflexiones sobre esto, porque estamos hablando de procesos que afectan directamente tu capacidad de mantener tu nivel de vida. Si vives en Europa,
en América Latina, en Asia o en África, los movimientos que China está haciendo con el yuan no son un tema abstracto de geopolítica, son factores concretos que influirán en el precio de tu vivienda, en la estabilidad de tu pensión, en las oportunidades laborales disponibles en tu región. Por eso te pido que si este análisis te está resultando útil, si estás empezando a conectar puntos que antes no veías, considera suscribirte al canal y compartir este video, porque esta información no llega fácilmente a las personas comunes, y entender estos mecanismos es fundamental para tomar decisiones informadas sobre tu futuro económico. Ahora, profundicemos más en los mecanismos técnicos de cómo funciona esta transición, porque el diablo está en los detalles. Cuando un banco central de cualquier país decide qué monedas mantener en sus reservas, no está tomando una decisión arbitraria o emocional, está haciendo un cálculo estratégico basado en varios factores: liquidez, estabilidad, rentabilidad y riesgo político. Históricamente, el dólar ha cumplido todos estos requisitos mejor que cualquier otra moneda. Es líquido porque lo puedes cambiar por cualquier otra divisa en cualquier momento. Es estable porque Estados Unidos tiene una economía enorme y diversificada. Es rentable porque los bonos del Tesoro pagan intereses, y el riesgo político era bajo porque Estados Unidos era visto como un socio confiable. Pero cada uno de estos factores está cambiando gradualmente. La liquidez del yuan está aumentando porque cada vez más países lo aceptan y lo usan. La estabilidad del dólar está cuestionada por los niveles astronómicos de deuda pública estadounidense. La rentabilidad de los bonos del Tesoro es menor en términos reales cuando consideras la inflación, y el riesgo político de depender del dólar se ha vuelto evidente con el uso sistemático de sanciones económicas como herramienta de política exterior. China ha aprendido estas lecciones observando lo que le pasó a Rusia, a Irán, a Venezuela y a otros países que fueron efectivamente desconectados del sistema financiero occidental, y ha tomado nota. Tener todas tus reservas en dólares es como poner todos tus ahorros en una cuenta bancaria que puede ser congelada si al dueño del banco no le gusta tu política interna. Es un riesgo inaceptable para cualquier nación que aspire a tener verdadera soberanía económica. Entonces, ¿qué está construyendo China exactamente? Está construyendo lo que los expertos llaman una infraestructura financiera paralela. Ha creado el sistema de pagos interbancarios transfronterizos en yuanes, conocido como SIPS, que es su propia versión del sistema SWIFT, que controla Occidente. Ha establecido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Ha lanzado el nuevo Banco de Desarrollo junto con otros países BRICS. Ha firmado líneas de swap de divisas con docenas de bancos centrales, permitiendo intercambios directos de monedas sin pasar por el dólar. Ha estado acumulando oro de manera sistemática, aumentando sus reservas físicas como respaldo adicional, y ha estado digitalizando el yuan, creando una moneda digital de banco central que podría revolucionar los pagos internacionales. Cada una de estas iniciativas, tomada por separado, parece técnica y poco relevante. Pero cuando las ves todas juntas, entiendes que estás presenciando la construcción deliberada de un sistema monetario alternativo diseñado para desafiar el dominio del dólar. Y lo más importante, no lo está haciendo sola. Rusia aporta recursos energéticos y materias primas. India
aporta su enorme mercado y su capacidad manufacturera. Brasil aporta alimentos y recursos naturales. Sudáfrica aporta minerales estratégicos. Juntos, estos países representan más del 40% de la población mundial y una porción cada vez mayor del PIB global. Ahora, es crucial entender que esto no significa que el dólar vaya a desaparecer mañana, ni que vayamos a ver un colapso repentino del sistema financiero estadounidense. No es así como funcionan estas transiciones históricas. La libra esterlina británica no perdió su estatus de moneda de reserva mundial de un día para otro cuando Estados Unidos la superó. Fue un proceso que tomó décadas, que sobrevivió 2 guerras mundiales y que solo se consolidó definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo está ocurriendo ahora, pero en cámara lenta, tan despacio que la mayoría de la gente no lo nota hasta que los efectos ya son irreversibles. Los escenarios futuros posibles son varios, y cada uno tiene implicaciones distintas para diferentes regiones del mundo. El primer escenario es una transición ordenada hacia un sistema multipolar donde el dólar sigue siendo importante, pero ya no es hegemónico, donde el yuan, el euro y quizás otras monedas regionales comparten el escenario internacional. En este escenario, el comercio global se fragmenta en bloques monetarios. Un bloque asiático que usa principalmente yuanes, un bloque europeo que usa euros, un bloque americano que usa dólares, y zonas de superposición donde se usan múltiples divisas. Este sería el escenario más estable, pero requeriría que Estados Unidos acepte voluntariamente una reducción de su poder financiero, algo históricamente difícil para cualquier potencia hegemónica. El segundo escenario es más turbulento, una fragmentación acelerada del sistema monetario global provocada por crisis regionales, guerras comerciales o conflictos geopolíticos que obligan a los países a tomar partido. En este escenario verías bloques económicos más rígidos, menos comercio internacional, más autarquía regional y potencialmente crisis financieras recurrentes mientras el sistema busca un nuevo equilibrio. Países pequeños y economías dependientes del comercio global serían los más afectados, atrapados entre bloques rivales, forzados a elegir alianzas que podrían no ser de su interés económico. El tercer escenario, el más optimista pero también el menos probable a corto plazo, sería una reforma coordinada del sistema monetario internacional donde las principales potencias se sientan a negociar un nuevo orden financiero que sea más equitativo, más estable y menos dependiente de una sola moneda. Esto requeriría un nivel de cooperación internacional que francamente no parece existir en el clima geopolítico actual. Y hay un cuarto escenario más oscuro donde la transición monetaria coincide con crisis múltiples, crisis climática, crisis energética, crisis demográfica, generando una tormenta perfecta que desestabiliza el orden global de maneras impredecibles. En cualquiera de estos escenarios, la pregunta fundamental para ti es, ¿cómo te afecta personalmente? Y la respuesta depende mucho de dónde vives y de cómo está posicionada tu economía local. Si vives en un país que exporta materias primas y tiene buenos vínculos con China, como muchos países de América Latina, África o Asia Central, la ascensión del yuan podría abrirte nuevas oportunidades de financiamiento, inversión e infraestructura. Podrías ver proyectos que antes eran imposibles por falta de crédito occidental, ahora haciéndose realidad con financiamiento chino, pero también podrías verte atrapado en una nueva forma de dependencia,
donde en lugar de depender del Fondo Monetario Internacional, dependes de bancos de desarrollo chinos con sus propias condiciones y sus propias expectativas. Si vives en Europa, estás en una posición particularmente complicada porque Europa depende económicamente tanto de Estados Unidos como de China y una fragmentación monetaria global te obliga a elegir o a mantener un equilibrio extremadamente delicado. El euro podría fortalecerse como moneda intermedia, pero también podría debilitarse si el comercio global se fragmenta y reduce. Si vives en Estados Unidos, enfrentas la posibilidad real de que tu nivel de vida disminuya gradualmente a medida que el privilegio del dólar se erosiona, porque durante décadas has podido consumir más de lo que produces gracias a que el mundo entero está dispuesto a financiar tu déficit comercial a cambio de dólares. Cuando esa disposición disminuye, el ajuste es inevitable. Si vives en un país en desarrollo sin recursos naturales estratégicos ni vínculos fuertes con ningún bloque de poder, tu situación es la más vulnerable porque serás el primero en sufrir cuando los flujos de capital global se vuelvan más selectivos, cuando el crédito internacional se encarezca, cuando las cadenas de suministro se reorganicen dejándote fuera. Y esto no es alarmismo, es simplemente reconocer que las transiciones de poder global nunca son gratis, siempre tienen costos, y esos costos rara vez se distribuyen equitativamente. La pregunta entonces no es si habrá consecuencias, sino quién las pagará. Por eso es tan importante que entiendas estos procesos, que te informes, que pienses estratégicamente sobre tu situación personal. ¿Tienes ahorros? ¿En qué moneda están? ¿Tienes deudas? ¿En qué moneda están denominadas? Tu empleo depende de exportaciones. Tu sector económico es vulnerable a disrupciones en el comercio internacional. Estas no son preguntas abstractas, son preguntas concretas que deberías estar haciéndote ahora, no cuando la crisis ya esté aquí. Y si encuentras valor en este tipo de análisis profundo, te invito nuevamente a que dejes un comentario compartiendo tu perspectiva, porque esta conversación es demasiado importante para que ocurra solo en círculos académicos o financieros. Necesita ocurrir entre personas comunes que serán las más afectadas por estos cambios. Lo fascinante y aterrador de este momento histórico es que estamos viviendo el final de una era sin que la mayoría de la gente lo sepa. El sistema monetario que conocimos durante nuestras vidas